Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Valeria Palacios Cuervo y es para mí un honor presentarles el tema Diagnóstico y manejo de restricción del crecimiento fetal, impartido por la doctora Gabriela Martínez. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Liz Gabriela Martínez Gallegos, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Diagnóstico y manejo de restricción de crecimiento fetal, la cual fue coordinada por el doctor Humberto Camacho Márquez, residente de tercer año, y supervisada por la doctora Rubí Tobón Delgado, especialista en medicina materno-fetal del Instituto Nacional de Perinatología. Los objetivos de esta monografía son conocer el impacto de esta patología, así como analizar los casos que se han descrito en la literatura, entender las bases fisiopatológicas, conocer la predicción y prevención de la enfermedad y entender cuál es el mejor método para su diagnóstico, así como la mejor vía de resolución. A manera de introducción, vamos a recordar la definición de restricción de crecimiento fetal, la cual es la incapacidad de un feto para alcanzar su potencial de crecimiento, el cual va a estar determinado genéticamente y puede ser afectado por factores maternos, fetales o factores de la función placentaria. Esto se verá reflejado por la caída en los percentiles de crecimiento a lo largo del embarazo. Se considera un crecimiento fetal normal al reflejo de la adecuada interacción del feto con un potencial genético predeterminado con la placenta, la madre y el ambiente. Estos fetos se encuentran dentro del grupo de bajo riesgo para resultados perinatales adversos. Dentro de las entidades importantes a diferenciar de un feto con restricción de crecimiento, se encuentra un feto pequeño para edad gestacional, que es aquel cuyo crecimiento es menor al umbral de crecimiento predefinido para su edad gestacional. Es de igual importancia diferenciar el término de peso bajo al nacimiento, el cual se define como un peso al nacimiento menor a 2.500 gramos en población mexicana, y este va a variar dependiendo de la población estudiada. A nivel mundial se considera la principal causa de parto pretérmino y ocurre hasta en el 10% de los embarazos. Es una de las principales causas de morbi-mortalidad infantil. Durante la práctica clínica habitual, hasta un 75% de los fetos en riesgo de sufrir restricción de crecimiento fetal no son reconocidos antes del parto. Es la segunda causa de muerte perinatal y se considera más frecuente la presentación tardía, con una prevalencia de hasta un 10% de todos los casos. En cuanto a las causas, se considera que en un 25 o un 30% se debe a una circulación placentaria con una perfusión subóptima. A nivel nacional, ocurre hasta en el 12% de los embarazos y se ha observado mayor asociación con fetos de sexo masculino hasta en un 62%. En México, hasta en un 94% de los casos se asocian directamente con anormalidades placentarias. Se solicitaron datos al Servicio de Estadística Institucional del periodo del 2017 al 2023, donde se reportó el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal en un 3%. Sin embargo, se hizo una revisión del expediente electrónico de enero del 2023 a enero del 2024 y se observó una incidencia de hasta un 5%, donde el peso promedio al nacer fue de 2.183 gramos, la edad gestacional a la resolución fue de 36.5 semanas de gestación y en nuestra población con predominio de sexo femenino, sin presentar muertes fetales intrauterinas. Es importante mencionar que el 100% de estos embarazos fueron resueltos vía abdominal, incluyendo los intentos de partos monitorizados. Es imperativo entender la importancia de hablar sobre este tema debido al impacto que tiene a nivel perinatal. Se considera la principal causa de nacimiento pretérmino y la segunda causa de muerte perinatal debido a que el simple hecho de contar con el diagnóstico predispone a múltiples complicaciones a corto y a largo plazo. En esta diapositiva podemos observar las principales, entre las que destacan el riesgo de padecer asfixia perinatal hasta 37 veces más. De la misma forma, aumenta 9 veces el riesgo de nacimiento prematuro, así como la necesidad de ventilación. Se han llegado a observar tasas de déficit cognitivo hasta en un 20 o un 40% de los recién nacidos sobrevivientes. La base fisiopatológica de la enfermedad la vamos a dividir en tres grandes rubros: factores maternos o preplacentarios, factores placentarios y factores fetales o postplacentarios, incluyendo el cordón umbilical. Dentro de los factores maternos podemos encontrar comorbilidades asociadas a hipoxemia, como enfermedad pulmonar crónica, anemia, tabaquismo o abuso de sustancias como cocaína, metanfetaminas, síndromes de mala absorción o aumento de peso deficiente.
Los factores placentarios incluyen patología de mala perfusión vascular materna o fetal, ya sea inflamación, placentaria crónica, inserción marginal o velamentosa. En cuanto a los factores fetales, podemos hablar de la presencia de arteria umbilical única o exposición a teratógenos como drogas o toxinas. Es importante mencionar que hasta un 40% no se logra identificar la causa. Podemos destacar algunos de los factores de riesgo mayormente asociados a condiciones maternas como preeclampsia, aumentando el riesgo hasta 15 veces, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, diabetes mellitus, así como edad materna avanzada y presencia de obesidad. Dentro de los factores ambientales mayormente asociados encontramos el consumo de tabaco aumentando el riesgo 1.5 veces. Hay 4 mecanismos fisiopatológicos detrás de la enfermedad. Inicialmente, el desarrollo anormal de las vellosidades placentarias, una vez que la capa más profunda del trofoblasto, el citotrofoblasto, invade de manera inadecuada el sinsitio trofoblasto para formar las vellosidades coriónicas primarias, acompañado de una remodelación ineficiente de las arterias espirales, creando flujos de alta resistencia y baja distensibilidad vascular. El feto entonces queda expuesto a un ambiente de hipoxia y posteriormente esto obliga al feto a desarrollar mecanismos de adaptación, empezando por una redistribución fetal a órganos principales como cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, por lo que va a aumentar el flujo sanguíneo a circulación miocárdica y cefálica, se disminuye el flujo venoso umbilical, aumenta la resistencia del lecho vascular pulmonar y aumenta la poscarga ventricular derecha que explica los cambios hemodinámicos que hablaremos posteriormente. Dentro de la fisiopatología podemos encontrar las bases de la disfunción placentaria que se pueden subdividir a grandes rasgos en fase preclínica, fase clínica y fase de deterioro. Durante la fase preclínica, la reducción del volumen del flujo sanguíneo y del contenido nutricional en la sangre venosa umbilical desencadena la redistribución venosa. La desviación de sangre fuera del hígado fetal y la disminución de la deposición de glucógeno son responsables de la desaceleración del crecimiento de la circunferencia abdominal. La detección de la restricción de crecimiento, a menudo asociada con hallazgos del Doppler, define la fase clínica. Con una deficiencia progresiva de nutrientes, el cerebro cambia sus principales fuentes de combustible a cuerpos cetónicos y la circunferencia cefálica también disminuye. Cuando la insuficiencia placentaria limita los efectos beneficiosos que se pueden lograr mediante esta redistribución arterial, la hipoxemia crónica puede progresar a acidemia, y esto se asocia con signos de deterioro circulatorio, conductual y metabólico que varían entre una restricción de crecimiento fetal de inicio temprano y de inicio tardío. Existen cambios estructurales funcionales y metabólicos que actúan como respuesta adaptativa a un ambiente subóptimo, a la cual le llamaremos programación fetal. Se considera que es una teoría de los orígenes del desarrollo de salud y enfermedades crónico-degenerativas. A nivel cardiovascular, se observa un aumento de la impedancia vascular y redistribución de flujos a órganos vitales como el miocardio, lo que genera un aumento en la poscarga asociado a una disminución de la complianza arterial y un aumento en la respuesta a la angiotensina 2. Esto se ha asociado a mayor riesgo de padecer hipertensión e isquemia en la vida adulta debido a la remodelación cardíaca. La susceptibilidad de lesiones cardiovasculares tiene tendencia de género hacia el género masculino. De la misma forma, se observa un mayor riesgo si nos exponemos a una madre con obesidad. A nivel renal, es importante conocer que el número de nefronas se completa en la semana 36 de gestación y este desarrollo se ve afectado directamente por la presencia de hipoxia perinatal y estado de nutrición materna, por lo que un parto antes de las 34 semanas de gestación puede incluso aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica futuro hasta en un 30% y se observa una asociación de riesgo a presentar microalbuminuria hasta en un 40%. A nivel hepático, se ha observado un aumento en el riesgo de presentar hígado graso no alcohólico, siendo esta la enfermedad hepática más prevalente en adolescentes o adultos con un riesgo aumentado de hasta un 70%. A nivel metabólico, el estrés oxidativo causa una redistribución sanguínea lejos de los músculos, por lo que disminuye la masa muscular, ocasionando una resistencia a la insulina y alteración en la homeostasis de glucosa. De forma simultánea, el estrés oxidativo favorece la aparición de citocinas proinflamatorias que ocasionan modificaciones epigenéticas a nivel del tejido adiposo, ocasionando una hipertrofia depositaria. Esto, asociado a un decremento en las concentraciones del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, disminución simultánea de los niveles de insulina y glucosa, a largo plazo nos pueden predisponer a presentar resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. En cuanto a la predicción y prevención de la enfermedad,
La primera de las propuestas recomendadas por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO, es llevar a cabo educación a la paciente de forma rutinaria, haciendo énfasis sobre la ganancia de peso recomendada en el embarazo y suspender tabaquismo, alcohol y drogas ilícitas. Existe una herramienta conocida como Safer Baby Bundle, que es un módulo australiano que proporciona información basada en evidencia sobre los 5 elementos más importantes a recomendar a la paciente para llevar un embarazo con un menor riesgo de óbito, uno de los cuales incluye vigilancia de crecimiento fetal y momento oportuno del nacimiento. Se debe advertir a las mujeres sobre la asociación del peso gestacional insuficiente con la restricción de crecimiento fetal y se les debe informar sobre su rango objetivo de aumento de peso. Las guías recomiendan una ganancia de peso basada en el índice de masa corporal materno pregestacional, siendo que a mayor IMC se recomienda menor ganancia de peso y viceversa. Las mujeres deben someterse a una estratificación de riesgo de restricción de crecimiento fetal en el momento de la visita al primer trimestre, utilizando factores de riesgo basados en la historia clínica, marcadores bioquímicos y marcadores ultrasonográficos. Los datos a destacar de la historia clínica, según las recomendaciones de la FIGO y de la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia, ISUOG, podemos estratificar a las pacientes de alto riesgo como aquellas con condiciones maternas como enfermedad renal crónica, hipertensión arterial sistémica crónica, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, cardiopatía congénita, edad materna mayor a 40 años, y en cuanto a antecedentes o condiciones obstétricas, se encuentra el antecedente de restricción de crecimiento fetal, enfermedades hipertensivas del embarazo y antecedente de óbito de causa no reconocida. Riesgo actual por presentar alteraciones en la concentración de proteína plasmática asociada al embarazo A, PAP-A, y un peso fetal estimado en percentil menor a 10. La placenta libera múltiples factores a la circulación materna desde las primeras etapas del embarazo y se ha demostrado que los niveles séricos de algunos de estos factores en el primer trimestre están asociados con complicaciones posteriores mediadas por la placenta, como el factor crecimiento placentario, PLGF, PAP-A, alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana. Un metaanálisis que incluyó 32 estudios encontró que los niveles de PAP-A por debajo del percentil 5 tenían una asociación moderada con restricción de crecimiento fetal, aumentando el riesgo una vez más de presentar un percentil menor a 5, mientras que la asociación fue más fuerte para los niveles de PAP-A por debajo del percentil 1, aumentando hasta 2.4 veces el riesgo de presentarla, con un valor predictivo positivo de un 28% y negativo de un 10%. Sin embargo, al ambos tener valores predictivos bajos, se ha llegado a mencionar que la disminución de este factor puede ser indicación de vigilancia estrecha, mas no se recomienda su medición de forma rutinaria. La combinación de PAP-A baja en el primer trimestre y alfa-fetoproteína alta en el segundo trimestre es particularmente predictiva de restricción de crecimiento fetal grave. Por otro lado, dentro de los factores angiogénicos que desempeñan un papel clave en la regulación del desarrollo vascular placentario se encuentra el factor de crecimiento placentario, PLGF, el cual es un factor proangiogénico altamente expresado en el sincitio trofoblasto y el endotelio materno, por lo que la alteración de la placentación se asocia con una producción placentaria reducida de esta proteína, que a su vez se asocia con preeclampsia y la aparición de un feto pequeño para edad gestacional. Los marcadores basados en ultrasonido tienen una precisión predictiva moderada para la restricción de crecimiento fetal y por lo tanto actualmente no pueden recomendarse para la detección universal. Ante la medición de arterias uterinas se considera normal que se presente un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95 y evidencia de Notch, que será explicado con mayor detalle más adelante. También se pueden evaluar ciertos parámetros del cordón umbilical, como la inserción central si se encuentra más de 2 centímetros del margen del disco, marginal dentro de los 2 centímetros del margen, o velamentosa cuando la inserción es de las membranas circundantes. La forma de la placenta se considera anormal cuando el espesor de la placenta es superior a 4 centímetros o superior al 50% de la longitud de la placenta. La textura placentaria se define como normal cuando es homogénea y anormal cuando la placenta contiene múltiples lesiones quísticas ecogénicas con flujo útero-placentario turbulento. Todo esto asociado a una disminución evidente de la velocidad de crecimiento fetal. Al catalogar a las pacientes como un grupo de alto riesgo, se recomienda realizar un estudio ultrasonográfico con énfasis en el Doppler de arterias uterinas y así como valorar la inserción y morfología placentaria que hablamos previamente. Además, aquellas pacientes catalogadas en un riesgo alto de restricción de crecimiento fetal, se recomienda iniciar la monitorización de crecimiento a partir de las 24 a las 28 semanas de gestación.
En cuanto a medidas preventivas, se debe hacer hincapié en aquellas mujeres de alto riesgo sobre la monitorización continua sobre la ganancia de peso, así como se puede recomendar el uso de aspirina a una dosis de 100 a 150 miligramos de forma diaria antes de las 16 semanas de gestación. En aquellas pacientes de bajo riesgo se recomienda únicamente monitorización estándar mediante medición de la altura de fondo uterino y ultrasonido según normativas. Iniciando con el diagnóstico, el abordaje a partir de la clínica se basa en la medición de la altura de fondo uterino. Es una estrategia simple, económica y ampliamente utilizada para detectar un crecimiento fetal. Para disminuir la variabilidad interobservador, se debe seguir una técnica estandarizada, por lo que se debe medir la distancia desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta la parte superior del fondo uterino. Se mide entre las semanas 24 y 38 de gestación. La precisión es limitada y su sensibilidad y especificidad de las 32 a las 34 semanas es de un 58% a un 87% respectivamente. Es importante reconocer que factores como obesidad materna, miomas uterinos y polidramios pueden limitar aún más la precisión como herramienta de detección. El diagnóstico va a estar basado principalmente en nuestra capacidad para datar de forma adecuada un embarazo. El Colegio Americano, el Instituto Americano de Ultrasonido y Medicina y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dicen que la medición de longitud cráneo-cauda en primer trimestre hasta la semana 13.6 de gestación es el método más exacto para identificar la edad gestacional de un embarazo. Se debe conocer la fecha de última menstruación en conjunto con el ultrasonido de primer trimestre y estos deberán ser comparados para determinar si estos se encuentran acordes o no, siendo que hasta las 23.6 semanas de gestación se espera una variación máxima de entre 5 a 7 días. Un embarazo que no cuente con un ultrasonido antes de las 22 semanas de gestación se considera como un embarazo subóptimamente datado. Pasando al diagnóstico por fetometría, la cual es considerada como la piedra angular de detección de trastornos de crecimiento fetal, la cual incluye una estimación del peso fetal estimado mediante la evaluación de circunferencia cefálica, diámetro biparietal, circunferencia abdominal y longitud femoral. Este peso posteriormente será catalogado en diferentes percentiles dependiendo de la fórmula y la escala empleada. Hay múltiples maneras de percentilar el peso fetal. Las principales actualmente son Hadlock e Intergrowth 21st, donde la principal diferencia a destacar, además de sus constantes, es que la primera fórmula incluye todos los parámetros medidos en la biometría fetal como circunferencia abdominal, circunferencia cefálica, diámetro biparietal, longitud femoral, mientras que Intergrowth 21st utiliza únicamente circunferencia abdominal y circunferencia cefálica. La siguiente interrogante será, ¿cuál es la mejor tabla de crecimiento? Hay dos tipos de tablas, las tablas de referencia y las tablas estandarizadas. Las tablas de referencia o poblacionales son tablas descriptivas que se desarrollan a partir de una población definida sin exclusión de sujetos. Evalúan a todos los pacientes de bajo y alto riesgo y proporcionan información sobre la distribución del peso de todos los recién nacidos en una población determinada y como tales incluyen tanto embarazos normales como complicados. La desventaja del uso de curvas de población es que estas pueden no ser comparables de una población a otra, dadas las diferencias en la composición racial y étnica y otros factores biológicos que afectan el crecimiento. La intención es identificar a los recién nacidos normales que no están clasificados como pequeños o con crecimiento restringido. Este enfoque entonces producirá una mayor especificidad y una menor sensibilidad de la curva de referencia. El ejemplo más representativo de este tipo de tablas es la curva de Hadlock, que se basa en una corte de 392 mujeres de Texas, sin importar si tenían comorbilidades, peso, raza o estatus socioeconómico. Las tablas estandarizadas nos hablan de un estándar de crecimiento. Se construye seleccionando solo una parte de la población, a menudo aquellos sin complicaciones o con resultados normales, por lo que provee información sobre cuál es el crecimiento óptimo. Si la curva se desarrolla en una población seleccionada de mujeres de bajo riesgo, entonces la intención es identificar a la mayoría de los fetos o recién nacidos que son pequeños o tienen un crecimiento restringido, por lo que este enfoque producirá una mayor sensibilidad y una menor especificidad. La representante más importante de estas curvas de crecimiento es Intergrowth 21st, que se hizo en 2014 con el objetivo de desarrollar una tabla de crecimiento universal basada en ultrasonido. Incluyó a 4.321 mujeres de bajo riesgo de 8 países distintos de ingresos altos y medios. Se recomienda utilizar aquella tabla que tenga mayor validación estadística, es decir, aquella que coincida con la distribución del peso fetal en embarazos en la población local, es decir, la que produce percentiles de peso que siguen una distribución normal centrada aproximadamente en el percentil 50 e identifica aproximadamente al 10% de la población de bajo riesgo como situada por debajo del percentil 10 y por encima del percentil 90.
En la figura a continuación se observa un ejemplo de esto. El gráfico de la izquierda muestra una buena coincidencia con la población de interés y el gráfico de la derecha muestra un mal ajuste para la población de interés, ya que está sesgada hacia la derecha. A continuación les presento este artículo, el cual es un estudio de corte retrospectiva realizado en la Ciudad de México en el Departamento de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología de embarazos atendidos entre mayo del 2017 a enero del 2019, cuyo objetivo fue comparar el rendimiento de tablas de crecimiento fetal, ya sea poblacionales o estandarizadas, para la predicción de desenlaces perinatales adversos. Se emplearon 4 tablas de crecimiento fetal: Hadlock, Intergrowth 21st, Fundación de Medicina Fetal y Fundación de Medicina Fetal de Barcelona. Se analizaron los riesgos relativos para desenlaces perinatales adversos dados por los percentiles menor de 10 y mayor del 90 del peso fetal estimado de acuerdo con cada tabla y se calculó la sensibilidad ajustada de cada una de estas. Los principales hallazgos que encontraron en este estudio fue que ante la comparación de los 4 modelos de crecimiento fetal, los que demostraron una mayor especificidad fueron la tabla de Fundación de Medicina Fetal de Barcelona y el Intergrowth 21st, con un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo similar. Sin embargo, si traspolamos estos hallazgos a los resultados obtenidos del área bajo la curva para un desenlace perinatal entre las diferentes tablas de crecimiento fetal, podemos observar que tanto Hadlock como Fundación de Medicina Fetal de Barcelona tuvieron un mejor rendimiento para predecir desenlaces perinatales. El análisis para desenlaces específicos como asfixia e hipotermia demostró que la curva de Hadlock tuvo una mayor área bajo la curva, por lo que desde este año se decidió utilizar la curva poblacional de Hadlock en nuestro instituto. En este estudio del 2024 se exploró si la asociación entre el crecimiento fetal subóptimo y el resultado perinatal adverso varía con diferentes definiciones de restricción de crecimiento fetal y diferentes tablas de peso. Este fue un estudio de corte retrospectiva reciente publicado en mayo del 2024, el cual fue realizado en Reino Unido desde el 2016 y hasta el 2022. Se incluyeron 17.261 embarazos únicos por encima de las 24 semanas de gestación. El peso fetal estimado y los índices Doppler se convirtieron en percentiles utilizando un estándar de referencia: Intergrowth 21st, Hadlock y Fundación de Medicina Fetal. En esta tabla podemos observar que para este estudio, Intergrowth fue el mejor para diagnosticar restricción de crecimiento fetal asociada a resultados adversos de todas las definiciones comparadas, usando tanto la definición del consenso como la definición de la Sociedad de Medicina de Materno-Fetal. Este estudio concluye que la prevalencia aparente de restricción de crecimiento fetal varía según la definición y la tabla de crecimiento utilizada, y que la mejor tabla para predecir desenlaces perinatales es Intergrowth 21st, por lo que una interrogante de esta monografía podría ser si es momento de hacer más estudios para cambiar nuestros parámetros de medición en el instituto. En cuanto a criterios diagnósticos, es imperativo mencionar que al diagnosticar un feto pequeño para edad gestacional, eso luego conduce a más pruebas, evaluaciones y seguimiento, por lo que mencionaremos lo que para cada escuela se define como feto pequeño para edad gestacional y feto con restricción de crecimiento fetal. Tanto la Sociedad de Medicina Materno-Fetal como el Colegio Americano y la Royal College coinciden en la definición de feto pequeño para edad gestacional, aquel feto con peso al nacer menor al percentil 10, y a un feto restringido como un peso fetal estimado o circunferencia abdominal menor al percentil 10. Mientras que las guías canadienses, la FIGO, la ISUOG y el Clinic de Barcelona definen a un feto pequeño para edad gestacional con un peso fetal estimado circunferencia abdominal menor al percentil 10, a un feto restringido como un peso fetal estimado circunferencia abdominal menor al percentil 3 o menor al percentil 10 con hemodinamia alterada. Las definiciones que usamos de manera institucional son las siguientes. La restricción de crecimiento fetal es un peso fetal estimado menor al percentil 3 o menor al percentil 10 con hemodinamia alterada, y a un feto pequeño para edad gestacional a un peso fetal estimado menor al percentil 10 sin hemodinamia alterada. La clasificación de la restricción de crecimiento fetal se basa en el consenso de Delphi. En el año 2016 se realizó un consenso de expertos, el cual buscaba establecer los criterios para la restricción de crecimiento temprana y tardía, inicialmente de acuerdo a su temporalidad. De forma teórica, se puede definir a la presentación temprana como aquella que se presenta antes de las 32 semanas de gestación, con un peso fetal estimado circunferencia abdominal menor a percentil 3 o la presencia de arteria umbilical con flujo ausente. En aquellos que se encuentre debajo de un percentil 10, no necesariamente en un percentil 3, deberán presentar además un índice de pulsatilidad de arterias uterinas
y arterias umbilicales mayor a percentil 95, mientras que en la presentación tardía encontramos a aquellos por arriba de las 32 semanas de gestación con un peso fetal estimado circunferencia abdominal menor a percentil 3 o en ausencia de estos mayor o igual a dos de los siguientes criterios. Un peso fetal estimado circunferencia abdominal menor a percentil 10 o peso fetal estimado circunferencia abdominal cruzando centiles de crecimiento por más de 2 cuartiles. Y un índice cerebroplacentario menor a percentil 5 o índice de pulsatilidad de arteria umbilical mayor a percentil 95. Actualmente se sabe que la clasificación no solo se basa en la edad gestacional, sino también a su comportamiento de acuerdo al orden de presentación de las alteraciones hemodinámicas. Existen ciertas características específicas de cada una de estas presentaciones. El problema o reto a la restricción de crecimiento fetal temprana es el manejo, mientras que la restricción de comportamiento tardío es el diagnóstico. La restricción temprana está relacionada con una enfermedad placentaria severa, con una alta asociación a preeclampsia que predispone a un mayor ambiente de hipoxia que genera una adaptación cardiovascular sistémica, y al presentarse de forma temprana nos enfrentamos a un feto inmaduro que puede llegar a presentar una alta tolerancia a este ambiente de hipoxia. Sin embargo, al encontrarse de forma más prolongada este ambiente o estrés, presenta mayor riesgo de mortalidad perinatal. El gran reto es la exposición a una restricción de comportamiento tardío, la cual, a pesar de presentar una enfermedad placentaria leve, con una baja asociación con preeclampsia, un ambiente con menor hipoxia, ocasiona una adaptación cardiovascular central, y al ser un feto maduro, presenta baja resistencia a la hipoxia, por lo que tiene menores tasas de morbilidad, ya que es una causa común de óbito. Existe una tendencia progresiva en la alteración de alteraciones hemodinámicas. Inicialmente se presenta una alteración a nivel de las arterias uterinas, que consecuentemente favorecerá a cambios hemodinámicos de la arteria umbilical. Como mecanismo adaptativo se altera la arteria cerebral media y finalmente, como traducción del deterioro fetal, se altera el ductus venoso. Iniciando con la evaluación de las arterias uterinas, la cual traduce el componente materno de flujo sanguíneo placentario y funciona como un marcador de remodelación de las arterias espirales por invasión trofoblástica, las cuales en un embarazo normal, esta remodelación resulta en un flujo sanguíneo continuo de alta velocidad en diástole. Sin embargo, el aumento de la resistencia a la arteria uterina se asocia con el desarrollo de preeclampsia y restricción de crecimiento fetal debido a una mala perfusión vascular materna de la placenta. En la imagen del lado izquierdo podemos observar la forma en la que se observa el sitio de insonación de la arteria uterina con Doppler color en el cruce de la arteria ilíaca a nivel de las crestas ilíacas. La primera imagen en la derecha B observamos la forma de onda normal y en la imagen inferior derecha C la imagen característica de una onda normal, que traduce un aumento de la impedancia al flujo con muescas diastólicas tempranas conocidas como notch. Su alteración no es un diagnóstico, puede incluso ser predictivo en primer trimestre. Sin embargo, se empieza a traducir en menor paso de oxígeno y nutrientes a nivel fetal. Un índice de pulsatilidad alterado es aquel que se encuentra por encima del percentil 95. Al encontrarlo en primer trimestre se pueden utilizar medidas preventivas como el ácido acetilsalicílico. La evaluación de la arteria umbilical traduce la impedancia del flujo sanguíneo a través del componente fetal de la unidad placentaria y nos puede reflejar la presencia de insuficiencia placentaria. Se recomienda universalmente para el seguimiento de la restricción de crecimiento fetal porque evalúa el aspecto hemodinámico de la disfunción placentaria. En la imagen de la izquierda observamos la evaluación al Doppler color de la arteria umbilical. Del lado derecho observamos un flujo diastólico normal, un flujo diastólico resistente, un flujo diastólico ausente y finalmente un flujo diastólico reverso. En este punto ya estamos hablando de una mala perfusión de hasta un 50 a un 70% y su alteración se traduce en un índice de pulsatilidad mayor al percentil 95. Un flujo diastólico ausente aumenta 2.5 veces el riesgo de muerte fetal, mientras que un flujo diastólico reverso aumenta hasta 6.2 veces el riesgo. Se estima que es necesario dañar aproximadamente un tercio de la circulación de las vellosidades antes de que se produzca una disminución en la velocidad telediastólica de la arteria umbilical. Cuando el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical está elevado, pero el flujo hacia adelante al final de la diástole todavía está presente, como en la primera imagen, la mediana de intervalo del tiempo hasta anomalías de vigilancia adicionales es de 2 semanas. Una vez que se produce un flujo ausente, el deterioro cardiovascular avanza después de una mediana de 5 días y el odds ratio ponderado de muerte fetal es de 3.6. Cuando se produce un flujo reverso, el intervalo medio para un mayor deterioro fetal es de 2 días y el odds ratio ponderado de muerte fetal es de 7.3.
La arteria cerebral media es el vaso más importante de la circulación cerebral fetal, el cual es encargado de llevar hasta el 80% del flujo sanguíneo cerebral. Como mecanismo adaptativo en la restricción de crecimiento fetal ante un aumento de las resistencias vasculares, se lleva a cabo una vasodilatación cerebral. En la imagen a la izquierda observamos la evaluación al Doppler color de la arteria cerebral media a nivel del polígono de Willis y en la imagen superior derecha B, un feto control con forma de onda normal, mientras que en la imagen inferior derecha C se identifica un feto con crecimiento restringido con velocidades diastólicas altas y un índice de pulsatilidad disminuido. Por vasodilatación se disminuye la resistencia al paso de la sangre, por lo que bajo este entendimiento el índice de pulsatilidad alterado de este vaso será aquel que se encuentre por debajo del percentil 5. El deterioro cardiovascular en la restricción de crecimiento fetal de aparición tardía se caracteriza por un Doppler anormal de la arteria cerebral. No es un marcador significativo para la predicción de resultados adversos perinatales. Se reconoce que una vez encontrando un índice de pulsatilidad menor a percentil 5 de la población, el intervalo medio para mayor deterioro fetal es de 2 días con un odds ratio de 6.3. Además, se sabe que la alteración de la arteria cerebral media aumenta la tasa de cesárea por sufrimiento fetal intraparto y se observa con mayor frecuencia a una mala transición neonatal. El ducto venoso presenta la conexión de la porción intrahepática de la vena umbilical a la vena cava inferior. Una vez que este flujo se encuentra alterado, nos estamos enfrentando con un estado avanzado de compromiso fetal, ya que este refleja un aumento de presión venosa central que posteriormente ocasionará una presión ventricular derecha aumentada y finalmente llevará al corazón fetal a un estado de distensibilidad miocárdica disminuida. En la imagen izquierda observamos la evaluación al Doppler color del ductus venoso. En la imagen superior derecha un flujo normal de forma ascendente en la siguiente imagen, una onda A ausente correspondiente a la ausencia de la diástole y finalmente en la última imagen una onda A reversa. El ducto venoso se ha asociado con morbimortalidad perinatal aumentada. Se considera que una onda A reversa o ausente aumenta el riesgo de óbito hasta 10 veces. El Doppler anormal del conducto venoso se observa principalmente en la restricción de crecimiento fetal de inicio temprano y puede proporcionar una estimación del equilibrio ácido-base fetal y el riesgo de muerte fetal. Una vez presentando una onda de comportamiento reverso, se observa un deterioro progresivo tan corto como en 2 días. El índice cerebroplacentario evalúa la relación entre la arteria cerebral media y la arteria umbilical. Es el resultado del índice de pulsatilidad de ambos vasos. Al ser una división, amplifica los cambios y puede ser un parámetro incluso más precoz que las arterias umbilicales. Tanto el índice cerebroplacentario como la arteria cerebral media disminuyen como respuesta hemodinámica a la hipoxemia fetal y por lo mismo reflejan una disfunción placentaria. Tiene una sensibilidad de un 93% y una especificidad de hasta un 76% y se considera normal cuando se encuentra por debajo del percentil 5. El índice Doppler cerebroplacentario está más estrechamente relacionado con la hipoxia fetal que sus componentes individuales, una precisión predictiva de muerte perinatal, sufrimiento fetal o transición neonatal deficiente similar a la del índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Un índice de pulsatilidad menor a percentil 5 del ICP aumenta el riesgo de distrés hasta 3.4 veces, 3 veces para un Apgar bajo, 8 veces para la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales y 10 veces para complicaciones neonatales compuestas. Para entender las principales diferencias entre las alteraciones hemodinámicas de restricción de crecimiento temprano versus una restricción tardía, de forma gráfica será un poco más fácil de entenderlo. En la presentación temprana observamos la evolución progresiva del aumento en las resistencias vasculares fetales, iniciando por la arteria umbilical con un índice de pulsatilidad elevada hacia un flujo diastólico ausente, al no permitir la relajación durante el momento de la diástole, llegando incluso a un flujo reverso. A nivel cerebral, la arteria cerebral media entra en un proceso de brain sparing, el cual se define como dilatación de los vasos cerebrales. El último flujo en alterarse es el ductus venoso, que de encontrarse en un estado normal se va alterando hasta llegar a un flujo ausente o reverso. Se reconoce que la evolución de esta presentación puede ser de 4 a 6 semanas, por esto la resolución es más exigente mientras más pequeño es el feto. En una presentación tardía, la arteria umbilical normal llega a presentar un índice de pulsatilidad elevada e inmediatamente después se presenta alteración a nivel de la arteria cerebral media, presentando el fenómeno de brain sparing, no llegando a una alteración del ductus venoso. El manejo debe individualizarse según la naturaleza del trastorno, el pronóstico esperado, la edad gestacional, los deseos de los padres y las políticas locales.
Iniciando con la monitorización de movimientos fetales, como lo destaca el Safer Baby Bundle, desde que los movimientos se establecen aproximadamente a partir de las 20 semanas de gestación, a medida que avanza la edad gestacional, se organizan estados conductuales organizados que son exclusivamente de cada gestación, por lo que es preciso mencionarle a las madres que un cambio en el patrón de movimientos a su percepción se considera anormal, aunque se ha intentado estandarizar la definición de disminución de movimientos fetales como la presencia de menos de 2 movimientos fetales en un periodo de 2 horas durante el conteo materno enfocado. Dado a que el recuento de movimientos fetales es una herramienta sencilla y económica que puede proporcionar una red de seguridad entre las visitas programadas de seguimiento ambulatorio, se debe de realizar además una monitorización confirmatoria en aquellos pacientes que presenten una disminución de movimientos fetales. La prueba sin estrés se puede realizar como una evaluación independiente, la cual se reporta como un patrón reactivo cuando se presentan 2 o más aceleraciones y un patrón no reactivo, aquel en el que se encuentran aceleraciones ausentes en 40 minutos. La variabilidad reducida aparece más tarde que la ausencia de reactividad en el proceso de hipoxia fetal progresiva. Refleja una reducción de actividad simpático-parasimpática secundaria a la disminución de la oxigenación del tronco encefálico. El patrón de la frecuencia cardíaca fetal refleja la oxigenación fetal y el estado ácido-base en el momento de la evaluación, pero no predice el deterioro. La frecuencia mínima empíricamente recomendada es de 2 veces por semana y esta frecuencia puede aumentar cuando la evaluación del líquido amniótico o los parámetros Doppler indican un grado más avanzado de compromiso fetal. Una prueba sin estrés no reactiva tiene una baja especificidad para la hipoxia y requiere pruebas adicionales para determinar el estado fetal, mientras que la variabilidad reducida es un predictor mucho más fuerte de la hipoxia del sistema nervioso central. Puede producirse una disminución del volumen de líquido amniótico medido con ultrasonido como un resultado de la oliguria fetal en respuesta a esta disfunción placentaria progresiva e hipoxia. El uso de este último reduce el sobrediagnóstico de oligohidramnios y es preferible la medición de un pool máximo más que el índice de líquido amniótico. De la misma forma, un pool máximo menor a 2 aumenta los resultados adversos esperados en alteraciones de frecuencia cardíaca fetal, necesidad de cesárea y Apgar bajo a los 5 minutos. A continuación les presento el manejo basado en el seguimiento por hemodinamia. Es importante mencionar que todos los signos Doppler descritos anteriormente deben confirmarse al menos 2 veces, idealmente con al menos 12 horas de diferencia. El Clínic de Barcelona nos recomienda que aquellos fetos que cuenten con un peso fetal estimado menor al percentil 3, índice cerebroplacentario menor al percentil 95, índice de pulsatilidad de arterias uterinas mayor al percentil 95, índice de pulsatilidad de arteria cerebral media menor al percentil 5 e índice de pulsatilidad de arterias uterinas mayor al percentil 95, deberán monitorizarse cada semana. Aquellos con un flujo reverso de la arteria umbilical deberán ser monitorizados cada 72 horas. Conforme las resistencias aumentan y los flujos van sufriendo mayores cambios, como una arteria umbilical con un flujo reverso o un índice de pulsatilidad del ductus venoso mayor al percentil 95, la monitorización deberá ser cada 2 días. Y finalmente, un flujo reverso del ductus venoso o incluso alteraciones ya al registro cardiotocográfico, se recomienda hospitalización para monitorizar cada 12 horas. La pregunta ahora es, ¿cómo se van a monitorizar estos embarazos? Un plan sólido es esencial, ya que el manejo expectante con monitoreo continuo puede resultar en una tasa de muertes fetales de 3 a 5 veces mayor en comparación con la resolución inmediata, dependiendo del grado de compromiso cardiovascular que se presente. Se necesita una combinación de modalidades de vigilancia para anticipar un deterioro futuro, evitando así intervenciones innecesarias y una resolución no indicada. Entre estas modalidades, la combinación de pruebas sin estrés y seguimiento hemodinámico por ultrasonido se recomienda universalmente. Ahora, ¿en qué momento se indica la resolución de estos fetos, según el seguimiento clínico y hemodinámico en el que se encuentren? Posterior a llevar a cabo nuestro plan de supervivencia mediante el seguimiento fetal con hemodinamia por ultrasonido Doppler y pruebas sin estrés o registro cardiotocográfico, según la ISUOG vamos a dividir las recomendaciones de acuerdo a la edad gestacional en la que nos encontremos. Al encontrar un flujo telodiastólico ausente o reverso de la arteria umbilical, se recomienda la vigilancia cada 2 a 3 días en búsqueda de alguna otra alteración. De las 24 a las 25.6 semanas de gestación, el manejo deberá ser individualizado. A partir de aquí en adelante, la resolución, además de depender de los cambios de la variabilidad del registro cardiotocográfico o pruebas sin estrés, en menor o mayor medida dependerá del comportamiento de la hemodinamia al ultrasonido Doppler.
De la semana 26 a la 31.6, la resolución será indicada si se observa una onda A ausente en el ducto venoso. De la 32 a la 34 se indica resolución a corto plazo si el flujo telediastólico se encuentra ausente. A partir de la semana 34 se recomienda la resolución si el flujo de la arteria umbilical se encuentra ausente. De la semana 36 a la 37.6, la resolución se indicará si el índice de pulsatilidad de arterias uterinas se encuentra por encima del percentil 95. De la semana 38 a la semana 39, la resolución será si se encuentra alterada la arteria cerebral media o alguna otra manifestación de restricción de crecimiento fetal. Por el otro lado, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es una guía estadounidense quienes basan sus decisiones con el seguimiento de la arteria umbilical. La restricción de crecimiento fetal en sí misma no es una indicación necesaria, sin embargo, se puede considerar la cesárea primaria en casos seleccionados de restricción de crecimiento fetal grave, donde la probabilidad de un parto vaginal exitoso es baja. Los fetos con restricción de crecimiento fetal mediada por la placenta tienen menos probabilidades de tolerar el estrés asociado con el trabajo de parto y tienen un mayor riesgo de requerir una cesárea urgente durante el trabajo de parto. Por lo tanto, en ciertos casos de restricción de crecimiento fetal, es muy poco probable que una prueba de trabajo de parto tenga éxito y podría estar asociada con riesgos fetales hasta el punto de que se debería preferir una cesárea. Esto depende de múltiples factores, incluida la edad gestacional, la gravedad de la restricción de crecimiento fetal, los cambios al Doppler, la preeclampsia asociada, la paridad, la puntuación en la escala de Bishop y la preferencia de la paciente. En cuanto a la vía de resolución, dependiendo del riesgo de óbito, de acuerdo al diagnóstico y en los hallazgos al Doppler, se recomienda que aquellos fetos pequeños para edad gestacional, restricción de crecimiento fetal con hemodinámica normal o con alteraciones hemodinámicas leves a nivel de la arteria umbilical, arteria cerebral media, cerebroplacentario, con un riesgo bajo de óbito, se les puede ofrecer trabajo de parto de las 37 a las 39 semanas de gestación, de las 36 a las 38 semanas de gestación y de las 32 a las 34 semanas de gestación, respectivamente. Sin embargo, aquellos fetos que presenten una arteria umbilical ausente o reversa con un riesgo de óbito asociado a la resolución se indican de las 32 a las 34 semanas en caso de un flujo ausente o de las 30 a las 32 semanas en caso de un flujo reverso con una resolución biabdominal, al igual que aquellos que presentan ductus venoso anormal, pero a la semana 26 a la semana 30 con una resolución biabdominal. A continuación les presento este estudio de corte retrospectiva realizado en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Perinatología del año 2005 al 2010 en embarazos únicos con diagnóstico de restricción de crecimiento fetal que fueron resueltos a las 34 semanas de gestación y que buscó comparar los resultados neonatales en embarazos con restricción de crecimiento fetal según la vía de resolución. Se observó que de aquellos embarazos cuyo plan inicial era ofrecer un trabajo de parto vaginal, ya sea de inicio espontáneo o inducido, hasta en un 63% y un 47.8% de estos finalmente requirieron cesárea por estrés fetal intraparto con una P estadísticamente significativa. De la misma forma, el desenlace perinatal compuesto fue mayor en aquellos cuyo plan inicial fue la resolución vía vaginal, hasta en un 89% de estos, con una significancia estadística. De la misma forma, tanto el trabajo de parto espontáneo en comparación con el trabajo de parto por cesárea electiva tuvo un riesgo aumentado de 3.3 veces para desenlaces neonatales compuestos, así como aquellos con inducción de trabajo de parto, que tuvieron un riesgo aumentado de casi 3 veces para resultados neonatales adversos. Por lo que se concluyó que en esta corte de restricción de crecimiento fetal, los partos a las 34 semanas de gestación, los embarazos con trabajo de parto espontáneo y los que se sometieron a inducción del trabajo de parto tuvieron mayores probabilidades de morbilidad neonatal que el parto por cesárea electiva. Finalmente, hablando de una de las intervenciones médicas mayormente relevantes en esta entidad, es la administración de corticosteroides antenatales. En este estudio, que fue un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo y un análisis secundario del ensayo de flujo umbilical y fetal de Europa, TRUFFLE, tuvo como objetivo analizar el rol de corticosteroides en desenlaces perinatales a corto plazo en aquellos fetos con restricción de crecimiento fetal de comportamiento tardío. Se incluyeron embarazos únicos de la semana 32 a la semana 36 con restricción de crecimiento fetal que recibieron un curso de esteroides. Hubieron dos grupos, aquel expuesto a esquema de maduración pulmonar versus el grupo control, que fueron aquellos no expuestos. En cuanto a resultados perinatales, no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa para ninguno de los desenlaces perinatales expuestos. Por lo que se concluyó que los datos actuales no muestran un efecto beneficioso de los esteroides sobre el resultado a corto plazo de fetos con restricción de crecimiento fetal tardía.
Es suficiente con los cambios endocrinos fisiológicos que experimentan estos fetos con restricción, ya que se aumenta o se hiperestimula el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y por esta misma razón aumenta la secreción em, a nivel fetal de corticosteroides, por lo que ya no sería necesario agregar un curso de esteroides de esquema de maduración pulmonar. Por lo que, pues las conclusiones de esta monografía son, es fundamental entender desde las bases fisiopatológicas de esta entidad para reconocer la importancia y el impacto materno, neonatal y económico. Conocer la evidencia actual que existe acerca es fundamental para llevar a cabo un adecuado diagnóstico y manejo. La predicción y prevención siempre será el primer escalón y el más importante en el abordaje de estas pacientes. El seguimiento de estos fetos debe ser dinámico, ya que no existe momento establecido en el cual se determine que van a aparecer estos cambios hemodinámicos, y el correcto diagnóstico y seguimiento nos puede orientar sobre el gran paradigma que existe sobre el mejor momento y la mejor vía de resolución. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia y los esperamos en el siguiente seminario de actualización. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes.